Bien, buenos días. Me da muchísimo gusto comunicarme con ustedes por este medio. El día de hoy vamos a estar compartiendo con ustedes un poquito de información relacionada con gráficos de estratificación, que son una de las herramientas de calidad que nos interesan bastante. Y vamos a empezar a discutir un poquito de los gráficos de control. Bueno, vamos a compartirles primero que nada la pantalla. A ver, déjenme revisamos. Es esta la que queremos compartir. Muy bien. Entonces déjenme ubico nada más aquí en la parte en la que estamos localizados ahorita. Vamos aquí. Déjenme seleccionar cuál pantalla vamos a escoger. Compartir pantalla. Y vamos a compartir esta. Para que podamos entendernos. Déjenme revisar cuál. Esta no es la opción que nos interesa. Vamos a seleccionar esta entonces. Bueno, vamos a platicar pues acerca de los gráficos de estratificación. Y para hablar de los gráficos de estratificación, pues lo primero que tenemos que decir es que básicamente son diagramas en donde se muestra una variable que va a ser comparada con otra. Una variable se va a denominar independiente y la otra se va a llamar dependiente. Estos gráficos son los que ya estamos acostumbrados a manejar. En la escuela, yo creo que desde la secundaria ustedes manejan gráficos XY. Pues básicamente estos son gráficos XY, en donde las X generalmente son las variables independientes y las Y son las variables dependientes, es decir, una depende de la otra. En este tipo de gráficos los vamos a utilizar o nos van a resultar útiles cuando haya emparejado datos numéricos, cuando su variable dependiente pueda tener múltiples valores para cada valor de su variable independiente, cuando usted intenta determinar si las dos variables están relacionadas, por ejemplo, si se pretende identificar las posibles causas de los problemas, también cuando ustedes ya realizaron un diagrama causa-efecto a través de por ejemplo, de una herramienta de diagrama de espina de pescado, aquí este diagrama nos serviría para efectivamente verificar si esa causa y efecto realmente están o no relacionados. Es decir, nosotros hacemos este gráfico porque no nada más es visual, sino que también nos permite hacer aproximaciones estadísticas. Nosotros ahorita nos vamos a conformar con verlo desde el punto de vista visual. Si al determinar si dos efectos que parecen estar relacionados ocurren con la misma causa y al probar la autocorrelación antes de construir un gráfico de control. Por ejemplo, este es un gráfico de estratificación. Aquí lo que estamos viendo, por ejemplo, este es un gráfico de la industria de aceros y tenemos aquí un hierro y nos muestra las partes por millón que tiene cierto número de parte y luego cuál es el porcentaje de pureza. Bueno, desde este punto de vista, pues nosotros estamos viendo que hay puntitos que corresponden a diferentes partes por millón y porcentaje de pureza. En este diagrama no es conveniente unir los puntos por una línea. Si se fijan, realmente lo que nos pretende mostrar el diagrama es qué tan dispersos y en este sentido, qué tan relacionados estarían los datos. Así de esta manera, por ejemplo, en este gráfico que estamos viendo aquí a continuación, estamos viendo que si nosotros pudiéramos poner encima de estos puntos una línea recta, pues veríamos que pareciera
que las variables se están comportando linealmente. El grado en el cual se comportan linealmente, pues se puede calcular a través de un coeficiente de correlación denominado Pearson o R, que lo pueden calcular en cualquier base, hoja de cálculo como Excel o SPSS, Minitab, el que ustedes gusten, ¿no? Entonces el grado de correlación, también visualmente nosotros lo podemos distinguir si vemos cómo están puestos los puntitos. Por ejemplo, aquí nos está mostrando una correlación que es altamente positiva. En este sentido vemos una correlación que es muy débil, pero es positiva. Y aquí vemos que los datos están totalmente dispersos, entonces no hay ninguna relación. X y Y no están relacionadas. En este lado vemos datos que están fuertemente relacionados, pero negativamente. Es decir, si yo aumento una variable, en este caso la de las X, disminuye su valor en Y. Hay una correlación en el siguiente gráfico moderadamente negativo. Y en el último gráfico nosotros vemos que hay una correlación que aparentemente parece negativa, pero pues es muy débil. Esta ya la habíamos visto, que nos sirva a manera de repaso, una hoja de verificación. Este es un nuevo ejemplo de cómo se realizan las hojas de verificación. Si se fijan, aquí ya hay un periodo de tiempo más grande, más números de parte. Luego otro diagrama Pareto, para que nosotros veamos que no siempre son 6 clases, 5 clases las que se pueden verificar en un diagrama Pareto. Pueden ser más. Aquí lo volvemos a revisar. Algo que nosotros tenemos que tener muy claro cuando hagamos el diagrama Pareto como manera de recordatorio es que acuérdense que esta cantidad es el total y esta cantidad de aquí es el 100%. Deben de coincidir ambas. Luego también podemos visualizar los diagramas de concentración de defectos. Este es un grafiquito de un número de parte y entonces lo que hacemos nosotros es pues poner puntitos en donde encontremos un defecto. Aquí volvemos a tener un diagrama de estratificación. La reflexión sería, ¿qué tipo de correlación tiene? Primero, como está dirigido hacia la derecha, tenemos que decir para empezar que es una correlación positiva. Pero ahora tendríamos que evaluar si es positiva fuerte, medianamente, o bien si es muy débil. Y si se fijan, vemos que en realidad pareciera que es una correlación entre fuerte y mediana. Aquí tenemos también a manera de repaso otra hoja de verificación con más números de parte, en donde pues estamos especificando quién es el operador, otro análisis de Pareto, más análisis de Pareto. Y bueno, ahora sí ya que resumimos esto brevemente, tendríamos que replantearnos nuevamente cómo podemos distinguir calidad. Ya habíamos hablado de que calidad significa adecuación a su uso desde el punto de vista de calidad de diseño y calidad de conformidad. Hablábamos de calidad de diseño cuando ustedes como diseñadores están especificando cuáles son las características que debe de tener su producto para que cumpla pues con algunas especificaciones del mercado. Pero por otro lado, hablábamos de la calidad de conformidad cuando evaluábamos ese producto en relación a cómo se desempeñaba una vez que fue liberado al público en función de sus especificaciones de diseño, es decir, qué tan conforme está con las especificaciones de diseño. Pero ya en este punto, lo que tendríamos que empezar a evaluar es que la calidad tiene que ir más allá. Si nosotros la visualizamos desde el punto de vista ya de una compañía, pues tendríamos que decir que calidad es inversamente proporcional a la variabilidad. Y en este sentido, cualquier mejora de calidad que nosotros queramos realizar, pues de manera imprescindible va a involucrar la reducción de la variabilidad de procesos y productos. Y de manera alternativa, esto lo tendríamos que decir, que esa reducción de la variabilidad prácticamente implica la reducción del desperdicio. Bueno,
De ahí que nosotros vayamos a entrar a una nueva área de esta materia, y es justamente el control estadístico de procesos, o el SPC, Statistical Process Control, que es una colección de herramientas que cuando son utilizadas juntas pueden resultar en una estabilidad del proceso y reducción de la variación. Y vamos a retomar otra vez esos diagramitas de Gantt que habíamos visto de manera... habíamos establecido los gráficos, los histogramas, pero luego decíamos cómo esos estaban relacionados con las curvas normales. Bueno, vamos a visualizar todas estas curvitas que están en esta parte, tienen exactamente la misma variabilidad, aquí está puesta. Sin embargo, vamos a ver algo que está ocurriendo. Todas están centradas también en la misma media. ¿Qué ocurre con las siguientes dos, con la quinta y la sexta? La quinta y la sexta siguen teniendo la misma varianza o la misma desviación estándar. Sin embargo, ahora vemos que están centradas en otra media, una media que es distinta a la que originalmente se estableció, es decir, una media mayor que la original. Visualicémonos en el ejemplo que hemos estado usando en clase, el de los tornillos, y se fijan, si aquí la media de los tornillos es de media pulgada, aquí a lo mejor la media de estos tornillos es de 0.520 pulgadas. Entonces ya está arriba la media. ¿Cuántos productos van a estar dentro de especificaciones? Únicamente lo que tenga la curva del lado izquierdo, y todo lo que esté del lado derecho de la curva, pues justamente va a estar fuera de especificaciones o sería desperdicio. Vámonos a otro lado. Aquí está la curva número 7. En la curva número 7, ahora vemos que hay una dispersión mayor que la original. ¿Qué implica esto? Bueno, implica que ahora vamos a tener más productos fuera de especificaciones, porque si ustedes pueden ver las colitas de la curva, pues están más productos fuera de estos límites de control, que son los límites de control, o en otras palabras, las especificaciones que nos da el cliente. Por ejemplo, si es un tornillo de media pulgada, a lo mejor el cliente nos dice, te lo acepto de 0.498 pulgadas como mínimo, o como máximo te lo acepto de 0.502. Entonces, en este caso, las colitas nos dirían que hay productos fuera de especificaciones. Y en este último ejemplo, lo que tenemos es otra vez un gráfico, pero ahora la media en la que está centrado es menor que la esperada, de tal manera que otra vez esto va a implicar que hay productos fuera de especificaciones. Ok. En el caso de las primeras 4 estamos hablando de un proceso que está en control estadístico. No ocurre nada sobre el conflicto. Pero, por ejemplo, en el caso de estas, pues resulta que hay causas asignables. O sea, no sabemos qué está ocurriendo, por qué se nos movió la media. Como no sabemos qué está ocurriendo, entonces podremos deducir que el proceso está fuera de control. Y en estas otras, otra vez decimos, hay causas asignables y también el proceso está fuera de control. Bien, entonces regresemos al gráfico de control. Un gráfico de control contiene una línea central, un límite de control superior que sería hasta cuál es la cantidad máxima del valor de esa variable que nos lo admite nuestro cliente, o un límite de control inferior, lower control limit, que sería cuál sería el tamaño menor al que nos lo acepte el cliente. Otra vez, volviendo al tornillo, a lo mejor la línea central es media pulgada, la línea del límite control superior o el upper control limit sería de 0.502 y el lower control limit podría ser de 0.497, por ejemplo. Un punto que está dentro de los límites de control, estos puntitos que están aquí, obviamente hay que después explicarles en qué consisten esos puntitos. Lo que yo hago es que yo estoy empezando a tomar muestras. Por ejemplo,
En mi compañía se producen 1000 tornillos por hora, entonces tomo una muestra de 100 tornillos cada hora y los mido. Entonces, en esa muestra yo obtengo el primer puntito y luego a la siguiente hora vuelvo a tomar otros 100 tornillos y saco el siguiente puntito. A la siguiente hora otra muestra de 100 tornillos y saco el siguiente puntito. Es decir, cada uno de esos puntitos significa la media de la muestra que yo estoy obteniendo. Entonces, un puntito dentro de los límites de control indica que el proceso está en control estadístico y no se requiere ninguna acción. Si se acuerdan, esto hace referencia bastante al experimento del funnel del que nos hablaba Edward Deming. ¿Se acuerdan ustedes que nos decía que era más peligroso, más riesgoso modificar un sistema que operaba únicamente con causas normales de variación que dejarlo sin ninguna acción? Entonces, pues bueno, aquí estamos viendo, este proceso está en control, entonces no se requiere ninguna acción. Con un solo puntito que esté fuera de los límites de control inferior o superior, tendríamos que mencionar entonces que la evidencia nos indica que el proceso está fuera de control y por lo tanto se requiere investigación y acciones correctivas para encontrar y eliminar las causas asignables. En este sentido, se requiere analizar cuál es la conexión de los gráficos de control y las pruebas de hipótesis. En el caso de nosotros, no vamos a llegar hasta las pruebas de hipótesis. Si nosotros estuviéramos, por ejemplo, en una clase de ingeniería en donde estamos viendo todo un semestre de control estadístico de proceso, pues sí tendríamos que ver pruebas de hipótesis. Aquí con lo que nos vamos a conformar un poquito es tratar de entender qué información nos arrojan los gráficos de control en primera instancia. Y bueno, entonces, veamos los principios básicos. Una típica gráfica de control tiene límites de control establecidos para verificar si el proceso está en control, de manera que todos los puntos deberán caer dentro del límite de control superior y el límite de control inferior, tal y como se muestra aquí. Hay que revisar entonces el tipo de causas que nos van a estar arrojando los gráficos. Si hay una continuidad del proceso de la curva a lo largo del tiempo, decimos que el proceso opera con causas comunes de variación, es decir, únicamente están presentes esas causas comunes. La salida de un proceso forma una distribución que va a ser estable en el tiempo y por lo tanto va a ser predecible, pero si se fijan como en este gráfico está ocurriendo cambios tanto en la media como en la dispersión, o en la desviación estándar, entonces hablaríamos de que están presentes causas especiales de variación y por lo tanto la salida del proceso no es estable en el tiempo y resulta impredecible. Un proceso que está operando sin causas especiales de variación se dice que está en un estado de control estadístico. Los gráficos de control entonces nos van a dar dos categorías, sigo insistiendo. Por ejemplo, aquí son los límites de control. Todo esto opera con causas comunes de variación. En el momento en el que se nos salen puntitos, estamos hablando de causas especiales de variación. Igual acá. Bueno, en este caso nos estamos dando cuenta que el proceso está cambiando. Ya no es el mismo proceso. A lo mejor la máquina se descompuso, el operario se cambió. Entonces hay que revisar qué es lo que está ocurriendo. Entonces, bueno, ¿cuáles van a ser nuestros principios básicos? Nosotros tenemos un proceso que va desde luego a tener entradas y salidas. De ese proceso, comparando las entradas y las salidas, podemos realizar un gráfico de control y aquí aplicar, pues básicamente los ciclos de mejora. Por ejemplo, detectar causas asignables, identificar la causa raíz de cada uno de los problemas que se están presentando, implementar acciones correctivas y verificar y darle seguimiento. Ahora vamos a hablar del gráfico de control de variables. Y aquí pues vamos a tener que recurrir un poquito digamos, a conceptos muy básicos que seguramente en alguna parte de sus estudios ustedes revisaron. Ahorita también esto es muy, digamos, muy pertinente porque estamos viendo que nuestras casas nos están visitando
la gente, los encuestadores del INEGI, y bueno, pues estamos hablando de que lo que ellos pretenden es hacer un censo al 100% de la población para identificar cuáles son las características de los mexicanos. Bueno, en este caso, como se está analizando la población completa, entonces, por ejemplo, lo que ellos obtengan va a ser una media poblacional, que en este caso es esta mu que se encuentra aquí, es una media poblacional, o una desviación estándar poblacional, es decir, abarca el 100% de la población. Pero ¿qué ocurre, por ejemplo, cuando ustedes están realizando un estudio para, digamos, sus proyectos de titulación, en donde van y hacen nada más 100 encuestas a los estudiantes de la UACJ, y a partir de esas 100 encuestas ustedes tratan de extrapolar sus resultados al resto de la población estudiantil? Bueno, pues quiere decir que ya no están usando una mu o una media poblacional, sino una media muestral. Y ya no están usando una desviación estándar muestral, perdón, poblacional, sino una muestral. Bueno, desde el punto de vista poblacional, entonces, el límite de control superior sería la media más una K, que es una constante que va a depender de nuestro interés de evaluación, es decir, qué tanta dispersión queremos permitir en el proceso, y la desviación estándar poblacional. La línea central, que es justamente la media poblacional, y el límite de control inferior, el lower control limit, sería la desviación, la media poblacional menos, otra vez esa misma K, y la desviación estándar poblacional. Ahora, hay que decir entonces que muchos procesos no operan en el estado de control estadístico. Consecuentemente, la rutina y el uso atento de gráficos de control va a permitir identificar causas asignables. Si estas causas pueden ser eliminadas del proceso, la variabilidad va a ser reducida y el proceso va a ser mejorado. El gráfico de control únicamente detecta que hay causas asignables, pero ¿quiénes son los que tienen que darle solución a esas causas asignables? Bueno, para empezar, la administración, el operador o el ingeniero, que son los primeros en identificar, bueno, hay causas asignables, vamos a revisar si fue la máquina, si le falta capacitación al empleado, si se acabó la luz, si falló una herramienta, qué es lo que ocurre, para ejecutar las acciones pertinentes para eliminarlas. Entonces, bueno, en ese sentido vamos a distinguir dos tipos de gráficos de control. Para empezar, el gráfico de control de variables, que son aplicados a datos que siguen una distribución continua, y los gráficos de control de atributos, que son aplicados a datos que siguen una distribución discreta. De manera así muy sencilla, tendríamos que decir, bueno, ¿qué es una distribución continua? Por ejemplo, si nosotros tenemos una empresa que fabrica refrescos y estamos depositando el líquido en cada botellita de refresco, puede ser, por ejemplo, un refresco de medio litro, mejor va a haber refrescos o botellitas que van a contener 496 mililitros. Va a haber otros que contengan 496.79 mililitros. Y si yo tengo un instrumento de medición todavía más exacto, a lo mejor serían 496.795 mililitros. Es decir, no hay absolutamente ningún espacio de distancia entre este continuo de números en donde no existe la posibilidad de que se encuentre ubicado alguno de nuestros productos. En cambio, en los gráficos de control por atributos, nosotros estamos hablando de gráficos o de datos que siguen una distribución discreta, es decir, no admiten un valor continuo, un valor dentro de todos los números naturales, sino, por ejemplo, una moneda, al lanzarla solamente admite dos posibles soluciones, o está en cara o está en cruz. También nosotros podemos analizarlo desde el punto de vista de, es un producto que nos interesa saber si está defectuoso o no defectuoso. Esto ya son atributos. Ya no estamos diciendo, bueno, está medianamente defectuoso o está 3/4 partes defectuoso, sino decimos simplemente está o no defectuoso. Los gráficos de control son muy populares porque son una técnica probada para mejorar la productividad. Son efectivos en la prevención de defectos, previenen ajustes innecesarios de procesos, proveen información de diagnóstico y proveen también información acerca de la capacidad del proceso. Entonces vamos a empezar con este primer problema. Por ejemplo, suponga que hay un proceso cuya media es 74 y la desviación estándar del proceso es 0.0045. Ojo, aquí dice sigma n a la menos 1.
N a la menos 1 nos está diciendo que esta es una sigma, ¿de quién? De la muestra. Dice, entonces los límites de control, aquí está, 3 sigma, serían 74 más, aquí nos están diciendo cuánto vale K, vale 3. Que esto es lo más común, los límites de control, salvo cuando estamos hablando de procesos 6 sigma, pues ya no sería 3 sigma, sino 6 sigma. Esto nos habla de la dispersión, si se acuerdan lo que veíamos en las clases anteriores. Entonces, bueno, sacamos el límite de control superior, 74 más 3 por .0045, igual a 74.0135, la línea central de 74 y el límite de control inferior de 74 menos 3 por .0045 igual a 73.98. Y entonces, una vez que obtenemos nuestro gráfico de control, lo que graficamos es la línea central, el límite de control superior, que estaba en 74.0135, y el límite de control inferior en 73.9865. Y lo que hacemos es que ponemos con un puntito, señalamos con un puntito, donde se encuentran ubicados todos los resultados de las medias que sacamos en diferentes muestras. Por ejemplo, aquí fueron 16 muestras en total. Si todos los puntitos, una vez graficados, nos quedan dentro de los límites de control superior e inferior de especificaciones, decimos que el proceso está en control estadístico. Y bueno, vamos a hablar entonces, ya lo habíamos mencionado, el gráfico de control de variables. Aquí como que se movió, déjenme lo arreglo un poquito porque... A ver, porque si no, no le van a entender. A ver, ahí está. Dice, suponga que una característica de calidad está normalmente distribuida con una media M y una desviación estándar. A ver, esto está al revés. Con una media mu y una desviación estándar sigma. Entonces, si se conocen los valores de las medias de las muestras o subproductos que componen a la población, el mejor estimador de la media, a ver, lo vamos a poner aquí, mu, y el rango sería los siguientes. ¿Cómo calculamos la media de una muestra? Bueno, sacamos la media de todas las muestras entre el número de muestras, o la media de esta sería la media muestral, y el rango. Este es un concepto estadístico que a lo mejor no lo recuerdan mucho, pero es muy fácil. Nosotros hablamos de rango cuando decimos de dónde a dónde va una cantidad. Por ejemplo, si yo evalúo los exámenes en nuestra clase, a lo mejor alguien se saca un 70 y alguien se saca un 100, entonces el rango sería 70. Menos 70 sería 30, pero puedo tener rangos más pequeños o más grandes. Si alguien se saca un 50 y alguien un 100, el rango sería el mayor menos el menor, 50. O si alguien se saca un 20 y alguien se saca un 80, la diferencia sería 60. Entonces, ese es el rango. Y entonces, cuando vamos a sacar un gráfico de control para muestras de variables, entonces obtenemos un gráfico de control que lo vamos a denominar X barra. X barra porque, bueno, aquí no lo puse, pero en realidad tendría aquí una rayita arriba de la X. Y así lo decimos, gráfico de control X barra y R, es decir, gráfico de control de las medias muestrales y de los rangos. Y entonces la línea central y los límites inferior y superior de un gráfico de control serían el límite de control superior, X doble barra o la media de las medias, más A2 por R minúscula promedio. A2 es un numerito que vamos a encontrar en una tablita que yo les tengo que proporcionar dependiendo del tamaño muestral, y R es el rango, ¿verdad? Entonces el límite de control, perdón, la línea central sería X doble barra y el límite de control inferior, otra vez la X doble barra, menos la misma constante que es la 2 por R barra.
Un gráfico de control XR, así se denomina, siempre tiene que estar acompañado por dos gráficos. Por un lado el de las X y por otro lado el de las R. El de las R, el límite de control superior sería D4 por R, la línea central sería R y el límite de control de especificación es D3 por R. Ahora, otra vez, D3 y D4 no se preocupen, son constantes que van a estar tabuladas para diferentes tamaños de muestra y ahorita vamos a ver cómo encontrarlas. Por ejemplo, en este caso, nosotros tomamos 20 muestras. Imagínense que son, en este caso son diferentes productos, ¿no? Bueno, un número de parte X. Y bueno, tomamos 20 muestras, pero cada una de esas muestras tiene un tamaño de 5, es decir, cada vez que yo voy a muestrear, saco 5 productos. No se vayan a confundir con esto. Una cosa es el tamaño de muestra, que son cuántas muestras saqué a lo largo de, por ejemplo, un día, pero cada vez que yo sacaba la muestra, ¿de qué tamaño era? En este caso era 5. Y R nos va a interesar calcularlo así como X. ¿Cómo se calcula? Aquí vamos a decírselos. Déjenme, me voy a regresar tantito. Voy a abrir aquí mi pizarronzote. Y miren, simplemente X, que sería X barra, va a ser igual a todas las X en este caso, que serían, ¿cuántas? 5X, ¿verdad? Entre el número de muestras, que sería en este caso M, o en este caso serían 5. Y entonces X barra sería 33 más 29 más 31 más 32 más 33 y todo esto entre 5. Y entonces X barra nos tiene que dar 31.6, que es este numerito que está aquí. Aquí lo estamos viendo. Ahora, ¿cómo saco R, el rango? Pues R es simplemente el número mayor. Reviso cuál es el número mayor, 33. Y el número menor que hay ahí, 29. Entonces, R va a ser igual a 4. Y eso lo saco para cada renglón. Vamos a ver. Para el siguiente rengloncito, sería X sería igual a 33 más 31 más 35 más 37 más 31 y todo esto entre 5. Entonces X barra sería igual a 33.4. Y R, otra vez, el número mayor en este caso es 37, menos el número menor en ese renglón sería 31, y entonces R vale 6, que es lo que está en el segundo renglón. Y eso es para cada muestra. Acuérdense, aquí, cada muestra, cada paquetito que yo estoy sacando trae 5. Y mido los 5 individualmente y luego saco el promedio y ese sería la X bar. Muy bien. ¿De qué me sirve eso? Bueno, me sirve porque yo tengo que colocar aquí entonces el resultado de las 20 muestras y esos serían los puntitos que yo tengo aquí, que después uno por una línea. Gráfico o marco la línea del límite de control superior y del límite de control inferior. ¿Cómo los voy a calcular? Bueno, ahorita les digo cómo. Y vemos si hay algún punto que sale fuera de los límites de control o que toca la línea. Esos límites ya para nosotros son una evidencia de que el proceso está fuera de control.
Acuérdense, en el gráfico de control X barra, tengo que hacer los dos diagramas al mismo tiempo. Entonces hago este, que es el X, pero también tengo que sacar el de rangos. Con un punto que salga fuera, ya sea en este gráfico o en este, tenemos que decir que hay evidencia de que el proceso está fuera de control. No necesitamos que sean los dos. Con un solo punto que salga en cualquiera de los dos gráficos, ya con eso lo podemos decir. Bueno, voy a regresarme aquí tantito. Miren. Si se fijan, una vez que yo ya obtuve las medias de todos los renglones, vuelvo a sacar la media, pero ahora de toda esta columna. Y la media me da 33.32. Y luego saco la media de todos los rangos, que sería 5.8. ¿Cómo la saco? Bueno, tendría que sumar 31.6 más 33.4 más 35 más 32 y así sucesivamente hasta 33.8 y todo eso entre 20. Y para sacar R, bueno, sería 4 más 6 más 4 más 4 más 2 más 3 y así sucesivamente hasta el 6 y todo dividido entre 20. Perdón, y eso me daría 33.32 y como R, 5.8. Ahora, ¿de qué me sirve eso? Vamos a regresarnos aquí. Y en este caso, entonces, decíamos que el upper control limit era, vamos a regresarnos a la diapositiva anterior para acordarnos de las formulitas. A ver. Y era la media más A2R. Vamos a sacarlo nada más así. Ahorita nos regresamos. Y entonces, el upper control limit va a ser 33.32, que sería la media de todas las X de las 20 muestras, más, y habíamos dicho que era, aquí me faltó un numerito, A2. Aquí se oculta esto. Déjenme lo pongo aquí. A2. ¿De dónde vamos a sacar esa A2? Ahorita les digo de dónde. Y todo esto va a estar multiplicado por R, que es 5.8. Yo les tengo que dar la siguiente gráfica. Esta que está aquí. Vamos a ponerla en grandota para que la vean. Esta grafiquita lo que nos está enseñando es el valor de diferentes constantes estadísticas dependiendo del tamaño de muestra. Dice, ¿cuál es el tamaño de muestra? Dice, observaciones en una muestra. Y aquí teníamos, eran 20 muestras, pero cada muestra tenía un tamaño 5. ¿Cuál es el tamaño de muestra? Nuestro tamaño de muestra es 5. Entonces, el A2 para 5 vale .577. No vayan a escoger el de 20. No es cuántas muestras tomaron, sino cuántos artículos tiene cada muestra. Entonces es .577. Entonces me regreso aquí. Sería .577. Y entonces el upper control limit sería 33.32 más .577 por 5.8 y nos va a dar 36.67. Vamos a regresarnos aquí. Si se fijan, aquí está ya. Es el mismo valor. Y bueno, en la línea central, pues es la media. 33.32. Déjenme borrar esto de aquí. Y el lower control limit, habíamos dicho que era exactamente lo mismo, pero negativo.
Aquí la A2 era negativa. Si se regresan a las formulitas, ahorita me regreso para que lo vean. 33.32 menos 577 por 5.8 y nos da 29.97. Voy a regresar nada más para que vean. Aquí está la formulita, era X, y aquí nada más hay que poner la negativa, la A2. Y bueno, si nos regresamos aquí, el límite de control inferior sería 29.97. ¿Sí? Entonces, ya con eso, pues ya tenemos este límite de control. Cada uno de estos puntitos, por ejemplo, este primer puntito vale 31.6, el siguiente puntito vale 33.4, el siguiente 35, 32.2, el que sigue vale 33.8, el que sigue 38.4 y luego 31.6 y así sucesivamente. Entonces, al hacer este gráfico nos damos cuenta que este puntito de aquí, que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, el sexto, está fuera de los límites de control, el de 38.4. Y lo mismo el de 36.8 está fuera. De hecho, lo vemos que está más grande que el límite de control. Bueno, entonces eso es por un lado. Vamos a sacar ahora el gráfico de control para los rangos. Y entonces, para los rangos, nos regresamos otra vez a las ecuaciones. Ups. Y entonces, el límite de control superior va a ser D4 por R. Otra vez el D4 lo tenemos que sacar de las tablitas. Ahorita se los enseño. Entonces nos vamos a ver cuánto vale D4. En esta gráfica no está, pero en la siguiente tablita sí está. Aquí está otra vez. Otra vez, ¿cuál es el tamaño de muestra? 5 o 20, habíamos dicho, son 20 muestras, pero cada muestra tiene 5 objetos. Entonces, nuestra D4 vale 2.114. Y ponemos aquí 2.114. Y nos regresamos a ver cuál era el valor de R que habíamos obtenido en los datos. Y era 5.8. Entonces, el límite de control superior sería 2.114 por 5.8. Sería 12.26. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Y luego la línea central, en este caso sería exactamente el rango. Y el límite de control inferior sería, ahora no es de 4, fíjense bien, ahora vamos a ver cómo es la ecuacioncita. Ahora es D3 por R. Vámonos a la gráfica para ver cuánto vale D3. Y aquí la tenemos. El valor de D3 para una muestra de tamaño 5 vale 0. Entonces aquí sería 0 por 5.8 me va a dar 0. Por eso, el límite de control de esta grafiquita para los rangos está en 0. Aquí otra vez, vuelvo a graficar cada punto. El primer punto, por ejemplo, es 4, el que sigue es 6. Me estoy yendo aquí, ¿no? Primero 4, luego 6, luego 4, otra vez 4, 2, 3, 4 y así sucesivamente hasta el último punto que vale 6. Entonces los grafico todos y aquí me da un punto fuera de los límites de control. Con que tenga un punto fuera, ya sea en esta gráfica o en esta, en cualquiera de las dos, no tiene que ser en las dos, nuestra respuesta tiene que ser, hay evidencia de que el gráfico de control se encuentra, hay evidencia de que el proceso se encuentra fuera de los límites de especificaciones, es decir, se encuentra fuera de control.
Muy bien. Entonces, básicamente, eso es algo de lo que estamos analizando en los gráficos de control. Hay que empezar a digerirlo un poquito, empezar a hacer cálculos de gráficos de control y con esa finalidad, pues, si estuviéramos ahorita nosotros en nuestra clase, pues nos tomaríamos un tiempo para hacer 2 ejercicios en la clase y pues los 2 ejercicios los vamos a dejar en el aula virtual para que ustedes lo resuelvan y de esa manera podamos ver si les queda alguna duda, porque pues aquí resolviéndolos, básicamente podríamos decir que todo está muy fácil, pero ya sabemos que hasta que no empezamos a resolverlo nosotros mismos es que empiezan a surgir las dudas. Bueno, pues muchísimas gracias. Déjenme aquí le grabo porque sí le movimos algo para que también tengan todo esto ustedes. Por lo pronto, hasta pronto. Esperemos que nos vaya muy bien.